hoy va a dar inicio a la sesión médica continua de los jueves con la participación de nuestra doctora Marta García, servicio de CIN, y nos va a hablar acerca del protocolo de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Adelante. Muy buenos días a todos. Como lo que ya me presentó, soy la doctora Marta García González, soy médico pediatra de esta casa de salud. Es un honor estar con ustedes. El tema que vamos a tratar hoy día es el protocolo de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Deja de funcionar. Ok. Realmente resulta un reto muy grande para los médicos pediatras incluir la mortalidad infantil. Las infecciones respiratorias constituyen una causa de morbimortalidad en la edad pediátrica, pero especialmente en la edad neonatal. Es necesario recalcar que una de las medidas históricas y más significativas para este problema de insuficiencia respiratoria es el uso de la ventilación mecánica. Como todos sabemos, trae complicaciones. Realmente, esta ventilación mecánica es un tratamiento esencial para los pacientes críticamente enfermos y los pacientes insuficientes respiratorios. Pero así como los puede ayudar, también puede generar muchas complicaciones. Dentro de esas complicaciones tenemos las infecciones respiratorias asociadas a la ventilación mecánica. Y también tenemos pues los escapes aéreos, la neumonía, e incluso nuestro paciente puede llegar a fallecer. ¿Cuáles son los objetivos de esta reunión de hoy? El objetivo general es determinar la incidencia de neumonía asociada al ventilador en esta casa de salud, específicamente en las unidades críticas. Los objetivos esenciales específicos, el primero es presentar los factores de riesgo, la patogénesis y los criterios diagnósticos para hablar de una infección respiratoria asociada a la ventilación mecánica. Nuestro siguiente objetivo es contar con datos reales de casos de neumonía asociada a la ventilación mecánica en esta casa asistencial. Y como tercer objetivo, identificar las medidas preventivas para reducir nuevos casos. Como les decía, la ventilación mecánica es esencial para el tratamiento del paciente críticamente enfermo. Sin embargo, puede tener complicaciones. Dentro de ellas, vamos a definir lo que es una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y para ello, nosotros vamos a recordar que esta infección respiratoria se debe producir 48 horas antes, después de la conexión de la ventilación mecánica o hasta 72 horas después de haber extubado al paciente. Recordemos bien estas condiciones. La siguiente. La incidencia. Las infecciones respiratorias asociadas a la ventilación mecánica realmente, actualmente, se ubican en dos grandes grupos. Ya no lo llamamos neumonía asociada a la ventilación mecánica solamente, se llaman infecciones respiratorias asociadas a la ventilación mecánica. Y estas infecciones respiratorias son de dos tipos. Puede ser la neumonía asociada a la ventilación mecánica propiamente dicha, o puede ser la traqueobronquitis asociada al ventilador. Estos son criterios que fueron dados ya hace algunos años atrás, de acuerdo al CDC en el 2008. Entonces, ustedes pueden notar lo que estoy explicando. Las infecciones respiratorias asociadas a la ventilación mecánica son de dos tipos. Son la traqueobronquitis asociada al ventilador mecánico y la neumonía asociada a la ventilación mecánica, de lo cual hablaremos a posteriori. El uso de dispositivos, específicamente de los circuitos de ventilación y de este ventilador, trae como consecuencia una de las más grandes afecciones para los pacientes pediátricos. Si vamos a hablar de un poco de incidencia, vamos a hablar de lo que ocurre en otros países. Generalmente siempre tenemos estadísticas europeas, estadounidenses. Voy a comenzar con las estadísticas europeas. Y realmente ese sí es la Sociedad Española del Control de Infecciones Pediátricas, que en el año 2019 hizo un estudio y su incidencia es de 10 infecciones respiratorias asociadas a la ventilación por cada 1000 días de ventilador. Y
En España mismo, 5 neumonías asociadas a la ventilación mecánica por cada 1000 días de ventilación. Tomemos en cuenta estas estadísticas y veamos qué ocurre en los países de nuestra región. Vamos a hacer un comparativo histórico. Vamos a tomar en cuenta las neumonías asociadas a la ventilación mecánica o infecciones respiratorias propiamente dicho, porque estoy explicando la diferencia en las áreas de cuidados intensivos neonatales de hospitales centinelas que ya voy a explicar. Y nosotros podemos ver y tomar como referencia la unidad de cuidados intensivos pediátricos y adultos en Chile, en base a la estadística de los hospitales centinela, se encontró 6.06 neumonías asociadas a la ventilación mecánica por cada 1000 días de ventilación. En Perú es de 7.5 neumonías por cada 1000 días de ventilación, porque esa es la forma como se explica esto. Y en Ecuador, 8.4. En el área neonatal, asimismo, cogemos de referencia a los países de la región. En Chile, para el 2018, en los hospitales que se hizo el análisis, tiene 7.2 neumonías asociadas a la ventilación mecánica. En Perú, para el 2018, estoy hablando de estadísticas del 2018, es de 3.4 y en Ecuador de 5.01. Seguimos avanzando. Hemos visto la estadística de incidencia de Europa. Estamos hablando de los países de la región, en este caso Chile, Ecuador y Perú. Y vamos a recordar esta información, específicamente la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección Nacional sacó este gráfico, el cual todos lo pueden bajar de internet, en el que nosotros observamos la incidencia de las infecciones asociadas a la atención de salud. Y nos percatamos que una de las primeras infecciones asociadas a la atención de salud es la neumonía asociada al ventilador. Esta estadística que está acá es de la área de cuidados intensivos de adultos y pediátricos de todos los hospitales centinelas que participaron en este estudio. Dentro de los hospitales centinelas nos vamos a la provincia de Guayas y como ustedes pueden ver, Hospital Francisco de Icaza Bustamante es uno de ellos, del Ministerio de Salud Pública. Hemos hablado de la incidencia en Europa, en España, estamos hablando de la relación con los países de la región y hablemos de la estadística nuestra, propiamente dicha. En el año 2020, en la unidad de cuidados intensivos neonatales, en el mes de junio hubieron 3 casos positivos y en el mes de agosto 6.6. Es decir, que en promedio, ¿sí? En el mes de agosto hubieron 6 neumonías asociadas a la ventilación mecánica por cada 1000 días de ventilación. Esta fuente la hemos obtenido del equipo de vigilancia epidemiológica de aquí de nuestro hospital. Estos son los informes que se envían anualmente y ustedes pueden darse cuenta, lo que estoy explicando, que el pico más alto pues lo tuvimos en el mes de agosto con 6.6 neumonías asociadas a la ventilación mecánica por cada 1000 días y en cuanto a la terapia pediátrica también su pico más alto fue en agosto con 14 neumonías asociadas a la ventilación mecánica por cada 1000 días de ventilador. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo evitamos que se produzca esta infección respiratoria asociada al ventilador? Dentro de los factores de riesgo, lo constituyen el estado nutricional deficiente del paciente, enfermedades de base o un paciente que falla un intervalo. La duración de la ventilación mecánica, es decir, mientras más días de ventilación mecánica, aumenta más la probabilidad de que este paciente pues se contamine. Las reintubaciones, y a propósito de ello, es necesario recalcar que dentro del área se establece un test de extubación para evitar las reintubaciones, el cual será tema de otro protocolo, pero en todo caso es necesario que se tome en cuenta que en este test se analizan diferentes parámetros. Parámetros hemodinámicos, respiratorios, neurológicos, calóricos, microbiológicos e incluso gasométricos. Si la puntuación de este test supera los 70 puntos, realmente pues este paciente podría salir de la ventilación. Pero siempre y cuando tomemos en cuenta la espera neurológica.
Otro factor de riesgo es el transporte intrahospitalario. Muchas veces nuestro personal lleva un paciente porque no hay exámenes in situ, no hay cómo hacer un estudio de neuroimágenes, con una ecografía transfrontalar, un ecocardiograma. Entonces, transportamos al paciente, pero en ese traslado de una unidad a otra, aumenta la probabilidad de que cualquier persona toque la termocuna, de que cualquier persona no se desinfecte las manos adecuadamente, de que tome en cuenta que este paciente está intubado y no se desinfecte las manos o no se coloque guantes adecuadamente. Y con ello aumenta la probabilidad de que este paciente se contamine. No solo eso, sino que el hecho de movilizar al paciente, está con un cuerpo extraño, puede generar náuseas, ¿sí? Y puede haber microaspiraciones. Y si a esto nosotros unimos que muchas veces estos pacientes están ayunados y utilizan lo que son los bloqueantes H2, va a disminuir la acidez del estómago. Al disminuir la acidez del estómago, aumentamos la probabilidad de translocación bacteriana. ¿Qué quiere decir translocación bacteriana? Quiere decir que un microorganismo gran negativo que se encuentra en el intestino, como no hay la acidez del estómago, no encuentran esa barrera y siguen ascendiendo. Entonces, la probabilidad de que esos gérmenes asciendan hacia lo que es la vía aérea. Otro factor de riesgo es el bloqueo neuromuscular. Estos pacientes no se mueven, no mueven secreciones. Esas secreciones son un caldo de cultivo para que el biofilm que se pone en el tubo endotraqueal, esa bipelícula, se multipliquen los gérmenes y en todo caso pues lleguen hacia la piel inferior. Y otro factor de riesgo es el cambio de la tubuladura. Realmente este es un factor bien controversial. Hace años atrás se decía que toda la tubuladura, todo el circuito debería ser cambiado cada 48, 72 horas. Actualmente se dice que estos circuitos pues deben ser cambiados si es que están visiblemente sucios, si no, no es necesario. Lo que sí hago hincapié es que si estos circuitos están condensados o tienen líquido, ahí está el caldo de cultivo para que nuestro paciente se contamine. Entonces, es importante que esta tubuladura, que todo este circuito no esté con condensación de líquidos. Entonces, es necesario determinar que si hay una mayor estancia hospitalaria, es más probable las infecciones respiratorias asociadas a la ventilación mecánica. Que esto va a elevar los costos de la atención médica e incluso el mayor consumo de antimicrobianos. En el año 2008, en Argentina, se hizo un estudio justamente de los costos y se tomó en cuenta que los pacientes que estaban con neumonías asociadas a la ventilación mecánica, actualmente infecciones respiratorias asociadas al ventilador, en promedio, en relación a los otros pacientes con sus mismas patologías, hacían un gasto superior a $5.000. ¿Sí? Entonces, realmente, si vemos desde el punto de vista económico, nosotros podemos ahorrarle al hospital, al Estado, este gasto, este coste. ¿Cómo? Ya vamos a ver las medidas para evitar, las medidas preventivas no farmacológicas para evitar la neumonía, en este caso la infección respiratoria asociada a la atención de salud. La patogenia. Ustedes se percatarán en esta diapositiva. Esta diapositiva nos permite a nosotros analizar los mecanismos a través de los cuales se presenta la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Uno de ellos son las aspiraciones de secreciones procedentes, como les refería, del contenido gástrico o de orofaringe. Otro mecanismo es la contigüedad. Se va a producir un biofilm, o sea, una película de microorganismos que van a llegar hacia la parte inferior de la vía aérea, ¿sí? Y por ende se pueden multiplicar. Depende, como dije hace un rato, del estado inmunológico de nuestro paciente. Y si nos vamos un poquito más atrás a la patología por la que ingresó, si es un paciente que viene con una membrana hialina, si es un paciente que tiene poco surfactante o tiene surfactante pero de mala calidad y no tiene las proteínas específicas, entonces es mucho más fácil que si no tiene proteína A y D, que son las que se encargan de presentar a los microorganismos para que se dé la respuesta inflamatoria, entonces va a ser más proclive este paciente a tener infecciones respiratorias. Otro mecanismo es por la vía respiratoria artificial, es decir, los circuitos. Si nosotros no realizamos una buena asepsia durante la técnica de intubación y estamos intubando, como puse acá este dibujo para hacer referencia, sin guantes,
estamos intubando, y al intubar, el tubo endotraqueal toca diferentes superficies. Nosotros mismos estamos siendo los causantes de esta neumonía asociada a la ventilación mecánica. Incluso la aspiración de secreciones. Realmente deben ser los circuitos cerrados para evitar que haya infecciones respiratorias asociadas a la ventilación mecánica. No siempre los tenemos, pero es lo ideal. La vía hematógena es el cuarto mecanismo. Es muy poco frecuente, pero se puede dar. En todo caso, si ustedes ven esta diapositiva, si lo hacemos, la intubación, si hacemos el procedimiento en forma adecuada, utilizando todas las medidas de higiene, con una buena adherencia a la higiene de manos, utilizando guantes, utilizando todas las prendas de protección, vamos a disminuir la probabilidad de que haya infecciones asociadas a la ventilación. En todo caso, hemos recordado la definición de neumonía asociada a la ventilación mecánica, hemos hablado de la incidencia, de cuáles son los mecanismos a través de los cuales se produce esta patología. Hablemos de cuáles son los agentes etiológicos que la generan. En todo caso, los microorganismos causantes de las infecciones respiratorias asociadas al ventilador van a depender principalmente de la enfermedad de base del paciente. Van a depender del perfil epidemiológico de la unidad. Para ello, existen diferentes unidades y para ello, pues, tengo aquí un conjunto de microorganismos que son los más frecuentes. Dentro de ellos, Pseudomonas, Klebsiella, Serratia, Escherichia coli, Staphylococcus, Enterococos, y, ¿por qué no? Stenotropomonas maltophilia es un microorganismo que también puede ocasionar este tipo de infecciones respiratorias. Estos son los patógenos más frecuentes. Analicemos cuáles son los patógenos más frecuentes que tuvimos durante el año 2020 en nuestra casa de salud, específicamente en el área de cuidados intensivos generales. En enero, uno de los elementos que ocasionó infecciones asociadas a la atención de salud de nuestra terapia fue la pseudomonas. Encontramos una pseudomonas, el Klebsiella, en febrero Escherichia coli. En los meses de marzo, abril y mayo, realmente no se identificaron ningún microorganismo en cuanto a lo que son infecciones asociadas a la atención de salud. En junio se dio Acinetobacter baumannii, en julio Candida parapsilosis, en agosto Klebsiella pneumoniae, en septiembre Klebsiella, Pseudomonas y Escherichia coli, en octubre Pseudomonas, Stenotropomonas, y en diciembre realmente Klebsiella pneumoniae. Nosotros estamos viendo un común denominador. Estamos encontrando que uno de los principales microorganismos que ocasionan las neumonías, en este caso asociadas al ventilador, es la Klebsiella. Para ello puse esta placa. Se trata de un paciente que viene transferido de otra casa de salud por un problema quirúrgico. ¿Sí? Tenía una atresia duodenal. Se fijan ustedes en la imagen de doble burbuja. Pero este paciente ya tenía 2 días en otra casa de salud. De acuerdo al protocolo y con buen criterio, a su ingreso a la unidad, es tomado un cultivo de aspirado traqueal. Y en este cultivo, ¿sí?, se aísla una Klebsiella. Entonces, la importancia de evitar todos los factores que estoy indicando, la importancia de la adherencia en higiene de manos, utilizar guantes, de evitar que ese tubo endotraqueal tropiece en superficie, justamente el tubo que voy a realizar mi secuencia de intubación, van a evitar que este paciente que viene por una patología quirúrgica, ¿sí?, ganó un germen en su estancia hospitalaria previa a nuestra casa de salud. Y justamente pongo esa placa para recordar que uno de los gérmenes con los que vino este niño es una Klebsiella. Hablábamos que uno de los factores importantes para poder determinar los antibióticos que vamos a utilizar es saber el perfil epidemiológico de la unidad. Y les refería que dentro de los microorganismos más frecuentes hemos encontrado Klebsiella pneumoniae en número de 4, Pseudomonas en número de 3, Escherichia coli en número de 2, un Acinetobacter y una Candida parapsilosis. Son los gérmenes que se encontraron en el año 2020. ¿Sí? Aquí ustedes podrán ver lo que es el servicio de UCIN. En cuanto a la IAS, una Escherichia coli, acá UCIN en junio del 2020, una neumonía asociada a la ventilación mecánica por Acinetobacter baumannii. Y así también acá en UCIN podemos ver una Klebsiella, un aspirado traqueal, que también genera pues esta neumonía. Acá tenemos los otros microorganismos que han generado
infecciones asociadas a la atención de salud, y de esta manera podemos tener una idea de cuál es el perfil epidemiológico y hacia dónde apunta mi terapeuta. Un factor importante que nosotros debemos considerar es el momento de aparición de la infección respiratoria asociada a la ventilación. Si aparece después de los 5 días de haber iniciado la ventilación mecánica, probablemente los gérmenes que se encuentren en esa vía aérea son los que estoy enumerando: Pseudomonas, Klebsiella, Serratia, Escherichia coli. O Staphylococcus aureus, meticilino resistente, Enterococos, Stenotropomonas. Son los más frecuentes después de los 5 días. Y si esta neumonía aparece antes de los 5 días, se dice que los gérmenes más frecuentes serían los patógenos comunitarios. El diagnóstico. Para hablar del diagnóstico de la infección respiratoria asociada a lo que es ventilación mecánica, nosotros antes lo referíamos como que necesitamos criterios clínicos, radiológicos y microbiológicos. Actualmente, para hablar del diagnóstico de infecciones respiratorias asociadas a la ventilación mecánica, nosotros hablamos de criterios clínicos y microbiológicos. Dentro de los criterios clínicos, pues, vamos a ver un paciente que sea sobreinfectado, que tiene un empeoramiento respiratorio, que hay secreciones respiratorias de aspecto purulento. Y para ello, Natalia, no sé si se puede mover esto para poder hacer un comparativo. ¿Ok? Este es un paciente que ingresó justamente el año 2019 a nuestra unidad, un prematuro que estuvo 19 días en el hospital Guasmo Sur e ingresa a esta casa de salud por presentar un cuadro respiratorio. Durante su estancia hospitalaria, él vino con un cuadro respiratorio, pero durante su estancia hospitalaria, él se fue complicando. Miremos esta placa radiológica, cómo se va deteriorando. Entonces, si nosotros unimos los criterios clínicos con la parte respiratoria, con la parte radiológica, perdón, estamos frente a lo que podría ser una neumonía asociada a la respiración mecánica. ¿Pero cómo? Me dijo que ya no se tomaban en cuenta los criterios radiológicos. Nosotros vamos a ver que entre los criterios de diagnóstico, los radiológicos van a ser parte de lo que pertenece a la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Es decir, si un paciente no tiene infiltrados intersticiales o alveolares, no significa que no está con una infección respiratoria asociada a la ventilación mecánica. No lo significa. Puede tener una traqueobronquitis, asociada a la ventilación mecánica, que también es una infección respiratoria. O puede tener eventos asociados a la ventilación mecánica, que de acuerdo al CDC del 2013 ya lo vamos a hablar. Como les decía, si tenemos una placa que va hacia el deterioro, hay un score que se denomina score de Weinberg, el cual nos permite a nosotros dividir este pulmón, esta placa radiológica, en 4 cuadrantes. ¿Sí? Todos nuestros cuadrantes van a tener una puntuación sobre 3. 0 si no encuentro ningún tipo de infiltrado, ni intersticial ni alveolar. 1 si encuentro un infiltrado de tipo intersticial. 2 si encuentro un infiltrado alveolar muy tenue, leve. Y 3 si encuentro un infiltrado alveolar muy marcado, grueso. ¿Sí? Como el que estamos viendo aquí. Entonces, a esta placa, a este paciente, le daríamos una puntuación de 3. Si lo multiplicamos por los 4 cuadrantes, decimos que tiene un score de 2. Esto nos va a servir para el siguiente paso, para los siguientes criterios. En todo caso, pues, estos criterios nos van a nosotros, si tiene un puntaje por encima de 8, nos van a sugerir, vamos a aumentar la probabilidad de que haya una infección respiratoria asociada al respirador. Esos parámetros son, en primer lugar, la temperatura. Si la temperatura está por encima de 39, por debajo de 36, le damos un puntaje de 2. En la analítica sanguínea, si los leucocitos están por debajo de 4.000 o por encima de 17.000, le damos un puntaje de 2. Si la PCR está por encima de 5, le damos un puntaje de 2. Si las secreciones se han tornado espesas, purulentas, le damos un puntaje de 2. Y si hacemos la relación entre la presión arterial de oxígeno y la presión inspirada de oxígeno, si tiene una PAPI por debajo de 200, le damos un puntaje de 2.
¿Recuerdan ustedes que les hablé del score de Weinberg? Que dividíamos en 4 cuadrantes esa placa radiológica y de acuerdo al puntaje, pues nosotros si tenemos un score entre 9 y 12, le damos 2 puntos. Si tenemos un puntaje entre 5 y 8, le damos un punto y si está por debajo de 4, realmente 0. Hemos hablado de los criterios clínicos. Ahora vamos a involucrar a los criterios microbiológicos. En cuanto a los criterios microbiológicos, nosotros podemos tomar muestras de diferentes formas. Una de ellas, la menos invasiva, es el aspirado traqueal. Otra de ellas, invasiva, es la fibrobroncoscopía. Esta fibrobroncoscopía nosotros podemos realizar un LABA, que es un lavado broncoalveolar, o podemos realizar un cepillado broncoalveolar. Realmente estas dos últimas son mucho más específicas y si tenemos en el lavado broncoalveolar 10 a la 4 unidades formadoras de colonias, probablemente este paciente esté con una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y en cuanto a lo que es el aspirado traqueal, si tenemos 10 a las 5 unidades formadoras de colonias, estamos con una neumonía que se asocia al uso prolongado de la ventilación. Les había dicho que las infecciones respiratorias asociadas al ventilador las íbamos a ubicar en 2 grandes grupos. Uno de esos grupos es la neumonía asociada al ventilador propiamente dicha, y el otro es la traqueobronquitis asociada a la ventilación mecánica. También tienen criterios clínicos y microbiológicos. Los radiológicos los dejamos para la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Es decir, comparten los mismos criterios clínicos: temperatura por encima de 38, aumento de los leucocitos, disminución por debajo de 4000, cambio de las secreciones de la vía respiratoria, purulentas espesas y un deterioro respiratorio. Pero el hecho de que nuestro paciente, con toda esta sintomatología, con toda esta clínica, no tenga un infiltrado, no tenga una placa que lo comprometa, no descarta que este paciente, que no estemos frente a un paciente con una infección respiratoria asociada a la ventilación mecánica. Probablemente estemos frente a lo que es una traqueobronquitis. En cuanto a la confirmación microbiológica, ya se los había referido, podemos pedir un aspirado traqueal que es lo menos invasivo, y también nosotros vamos a pedir un gramo. En ese gramo vamos a encontrar más de 25 polimorfonucleares con o sin bacterias. Esto ya nos está orientando a que aumenta la probabilidad de que haya una infección respiratoria asociada a la ventilación mecánica. No es necesario realizar este lavado broncoalveolar. Podemos nosotros, si no disponemos de fibrobroncoscopio, con el aspirado traqueal tomar decisiones terapéuticas. En todo caso, el CDC, el 2013, actualiza la terminología. De tal manera que, si tenemos pacientes que han sufrido, que están en ventilación mecánica, pero que han sufrido un deterioro respiratorio, un empeoramiento respiratorio, no puede ser que este chico tenga una neumonía. Sin embargo, si nosotros a ese deterioro respiratorio añadimos que tiene una hipoxemia sostenida, que hemos tenido la necesidad de aumentar parámetros en el respirador, a esta condición le vamos a denominar condición asociada al ventilador. Y es una alerta. Nos está haciendo una alerta porque este chico está en riesgo de tener una infección y contaminarse y complicarse mucho más. El otro evento asociado a la ventilación mecánica se denomina complicación asociada al ventilador relacionada a una infección. Es decir, es un paciente que ha tenido empeoramiento respiratorio, que es hipoxémico, que hemos tenido que aumentar parámetros en el respirador, que se acompaña de alteraciones en cuanto a la temperatura y distemia, hay alteraciones de los leucocitos, y que probablemente por esta situación nos hayamos visto la necesidad de rotar un antibiótico. Ese es otro signo de alarma, otra condición que debe ser analizada. No la podemos catalogar como una neumonía, pero es una condición que amerita ser observada. Y el último evento asociado lo denomina el CDC, posible neumonía asociada a la ventilación mecánica. Este paciente tiene todos los criterios anteriores. Es un paciente que ha tenido un deterioro respiratorio, mantiene su hipoxemia, hemos tenido que aumentar parámetros en el respirador, probablemente hay alteraciones leucocitarias, probablemente hayamos tenido que rotar antibióticos, y además de ello, hemos encontrado probablemente microorganismos.
que no es 10 a la 5 unidades por favor de colonia, y 10 a la 2, 10 a la 3, pero es una alerta de que ese paciente necesita nuestra observación específica. En cuanto al manejo. El manejo terapéutico, en primer lugar, va a ser empírico. No muchas veces logramos quitar el organismo que está generando esta infección respiratoria. ¿Okay? Para ello, como les decía, es necesario saber la flora microbiana de las terapias intensivas y cuál es la resistencia. Saber en qué momento inició esta infección respiratoria, o por lo menos saber los eventos que la antecedieron, es decir, lo que estaba narrando, las condiciones, en este caso, previas hacia el deterioro. También es necesario saber si este paciente está inmunocomprometido y a qué antibióticos ha estado expuesto. Otros factores de riesgo que van a aumentar la probabilidad de estas infecciones respiratorias asociadas al ventilador es que este paciente esté, como decía, inmunocomprometido, que esté con un shock séptico, que se encuentre con una hipoxemia grave, con rotación de los antibióticos o que tenga una colonización respiratoria bacteriana conocida. ¿Qué antibióticos debemos utilizar? Lo que plantea la Sociedad Española de Terapia Intensiva Pediátrica es una cobertura ampliada para bacilos gram negativos no fermentadores, que son los que más frecuentemente ocasionan las neumonías asociadas a la ventilación o a las infecciones respiratorias asociadas a la ventilación. Dentro de ellos, uno que está ascendiendo de manera vertiginosa es el Acinetobacter baumannii. No solo esto, también tenemos otros, en todo caso, pues las pseudomonas también lo constituyen infecciones no fermentadores. El esquema que se plantea es piperacilina, tazobactam, no como monoterapia, sino coadyuvado, en este caso con un aminoglucósido, el que disponga la unidad de salud. Otra alternativa que se plantea es el uso de cefaloporinas, pero de cuarta generación, SPP. Asimismo, no como monoterapia, sino asociado con un aminoglucósido. Obviamente, cuando ya tenemos el microorganismo, tenemos que ver la sensibilidad para ver si se ajusta a nuestro cambio terapéutico. Sin embargo, otra alternativa que se nos plantea es esta cefalosporina de cuarta generación más una quinolona. Y siempre debemos valorar si es necesario o no, de acuerdo a la clínica del paciente, el uso de carbapenem, ¿sí? En relación a si este germen es multiresistente o es beta-lactamasa del espectro germinal. Otro de los microorganismos que ocasionan estas infecciones respiratorias asociadas a la ventilación es el Staphylococcus aureus, meticilina resistente. Como todos sabemos, en otros tejidos la vancomicina es el medicamento ideal. Pero está demostrado que su penetración es baja a nivel de lo que es tejido pulmonar. Por eso la sugerencia que se hace, dependiendo obviamente de las características clínicas del paciente, de la evolución, del compromiso que tenga respiratorio, se recomienda el uso de inmunosupresores. Otro microorganismo que puede causar también este tipo de infecciones es el Echinotrophomonas maltophilia. Realmente, pues, cuando tenemos una presión elevada, con el uso de un carbapenem previo, en este caso el meropenem, ¿sí? Hay que valorar lo que es el uso del cotrimoxazol, porque realmente, pues, este Echinotrophomonas tiene uno de los mecanismos de resistencia bacteriana que no permite que trabaje, en este caso, el carbapenem, y si lo va a hacer así, lo que es el cotrimoxazol, es decir, dimetilenzofametoxazol. En todo caso, cualquiera de las terapéuticas que hayamos empleado en base al análisis clínico de nuestro paciente y de las características radiológicas, hayan o no estas, es necesario en 48 horas evaluar la respuesta al tratamiento que hemos instaurado. ¿Cuáles pueden ser los criterios clínicos para nosotros poder decidir que está funcionando nuestra terapéutica? La disminución de la fiebre, probablemente disminución de los leucocitos y de los biomarcadores de fase aguda, la mejoría de la hipoxemia, quizás cambien las características de las secreciones respiratorias. Serían criterios que nos estarían ayudando y nos estarían orientando para poder saber que realmente este cambio terapéutico fue efectivo o no lo fue. Otro biomarcador que en ocasiones lo tenemos acá es la procalcitonina, que realmente cumplió un papel muy importante permitiendo aportar la terapia.
La idea es instalar el medicamento, el antibiótico, donde el paciente lo necesita, pero de ahí poco a poco, en base a las características clínicas y a la evolución que tenga, tratar de escalar. Y en todo caso, pues la propranolol nos ayudaría para escalar. ¿Cuáles son las estrategias de prevención? Hemos hablado de los factores de riesgo, de la etiopatogenia, de cuáles serían las medidas farmacológicas que nosotros podríamos tomar en cuenta para nuestros pacientes. Ahora veamos cómo prevenirlo, que es la parte más importante, porque si nosotros prevenimos, no vamos a tener este tipo de infecciones. O por lo menos va a disminuir la presencia de nuevos casos, como planteamos en nuestros objetivos al inicio de este protocolo. El primero, uno de los más importantes, la adherencia a la higiene de manos. Eso ya está en cada uno de nosotros. De nosotros depende que si vamos a tocar al paciente, hayamos hecho la conciencia necesaria de hacer una buena higiene de manos y vamos a hacer un procedimiento sobre una buena higiene de manos. Otra estrategia de prevención, también denominada bundles, ¿sí?, es la posición del paciente. Lo ideal es que esté en una posición semi-pobre o semi-sentado. Nuestros pequeños pacientes lo que hacemos es elevar el ángulo de la permujuna entre 30 y 45 grados. La sugerencia que vemos hecho hace un rato, cuando se trata de aspirar las secreciones intratraqueales, la idea es utilizar sistemas cerrados. Con eso no es que no vamos a tener neumonías, ¿sí? Con eso va a disminuir la probabilidad, ¿sí? Porque hay menos manipulación de esa vía aérea y el circuito cerrado está etiquetado en cuánto tiempo debe ser cambiado. Otra estrategia de prevención es la intubación orotraqueal. En ciertas terapias, en ciertos departamentos, pues se solía hacer la intubación nasotraqueal. Realmente la sugerencia es que se la haga a nivel orotraqueal, ya que a nivel nasotraqueal está demostrado que aumenta el riesgo de sinusitis. En todo caso, pues, otra de las estrategias es mantener la permeabilidad del circuito, retirando la condensación de agua de las acumuladuras, realizar la higiene bucal. Realmente esto es controversial desde el punto de vista con qué medicamento o con qué producto vamos a hacer esta higiene bucal, ¿sí? Unos sugieren solución salina de 0.9%. En este caso, ese sí sugiere el uso de clorexina, pero en una dilución de 0.1. Es la sugerencia que hace. En todo caso, pues, evitar el cambio rutinario de los circuitos respiratorios, que ya lo habíamos dicho nosotros, solamente la idea es cambiarlo cuando están visiblemente sucios. En todo caso, dentro de las conclusiones de este protocolo, que lo que nos ayuda es a tener una idea clara de qué son las infecciones asociadas, respiratorias asociadas al ventilador. Entre las conclusiones está entregar las recomendaciones que ya las hemos hecho, ¿sí?, que permitan el diagnóstico racional de lo que son las infecciones respiratorias asociadas al ventilador. Segundo, facilitar la recolección de datos epidemiológicos. Cuando tengamos un paciente en el cual estamos sospechando que haya neumonía y si realmente cumplen los criterios, pues tenemos que hacer nuestra ficha para que la epidemiología pues esté consciente de ello. La tercera conclusión es sugerir alternativas con factibilidad operativa y económica para nuestra realidad del país. Y la cuarta conclusión es la vigilancia epidemiológica. Realmente este equipo nos ayuda a prevenir lo que son las infecciones y también, si es que se asume su rol al 100%, debería ayudarnos a garantizar la adquisición de suministros suficientes para tener una adecuada calidad de atención con los pacientes. Y de esta manera poder evitar no solamente las infecciones de la vía respiratoria asociadas al ventilador, sino también evitar las infecciones de lo que es el torrente sanguíneo, evitar las infecciones de lo que es el tracto genital y de esta manera evitar las infecciones asociadas a la atención de salud. Nada más, muchas gracias por su atención. Una pregunta para la doctora García. ¿Comentario? Felicitar a la doctora García por su excelente exposición y lo que sí habría que tener presente es que dentro de las infecciones asociadas a la atención de salud, la neumonía asociada al ventilador mecánico es el gol estándar, ¿ya? O sea, eso delimita prácticamente la eficiencia o la efectividad de un grupo de trabajo como es
la unidad de cuidado intensivo neonatal, en donde no solamente el médico es el partícipe de la evaluación y del tratamiento del paciente. En las unidades de cuidado intensivo, como en todas las áreas, debe ser el equipo conformado por médicos, por terapistas respiratorios, enfermeras, auxiliares, y ahí es donde se debe poner un énfasis específico en que la higiene de manos, ¿ya? Es una de las causas, o sea, es una de las medidas, mejor dicho, más importantes para evitar esas infecciones, porque no solamente está la neumonía asociada al ventilador mecánico, está la infección urinaria, la del torrente sanguíneo, que es las infecciones en donde siempre estaríamos observando. Trabajar en equipo, en conjunto, para sacar adelante el paciente. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat. Leopoldo León pregunta, en el caso de los pacientes pediátricos sometidos a procedimientos quirúrgicos, al ser intubados para el procedimiento, dice, una mala técnica de limpieza y desinfección podría provocar una infección respiratoria que podríamos encasillar dentro del grupo de neumonías asociadas a la ventilación. Bueno, realmente sería un factor de riesgo el hecho de que el paciente quirúrgico sea intubado y que no sea intubado con todas las medidas de seguridad. Pero para hablar que realmente este chico tiene una infección respiratoria asociada al ventilador, nos tocaría analizar los criterios que estamos nosotros conversando. De pronto Leopoldo nos está escuchando. Los criterios que estamos conversando, tanto clínicos como microbiológicos, e incluir, dependiendo de cualquiera de las dos formas de infección respiratoria, los radiológicos. Entonces, no podemos decir que porque hicimos una mala técnica, este paciente tiene una neumonía, pero sí aumenta la probabilidad, nos toca ver la evolución, sería la respuesta para él. Muchas gracias, doctora García. Bueno, Entonces, doctor, yo venía a la pregunta. Doctora, la traqueostomía como medio preventivo en pacientes que ya llevan un largo tiempo intubados, ¿cómo se maneja a partir de qué tiempo en pediatría? Y si se realiza. Ok, bueno, realmente la traqueostomía, si nosotros no cuidamos bien de ese traqueóstomo, también se puede formar el mismo biofilm que el tubo endotraqueal. Y aumenta la probabilidad de que haya una infección respiratoria asociada, en este caso, no al ventilador, sino al uso de un dispositivo externo. En cuanto a la traqueostomía, realmente en los recién nacidos, nosotros no la hacemos como en otros grupos etarios. Vamos a esperar, le vamos a dar un tiempo que incluso puede ir hasta 2 o 3 semanas para tratar de que este paciente se destete la ventilación. Lo planteo. Un ejemplo, si tenemos un paciente pretérmino que está con insuficiencia respiratoria y probablemente tenía déficit de surfactante o quizás tenía mala calidad, este chico tengo que esperar a ver su respuesta con el uso de surfactante exógeno y le voy a dar un poco más de tiempo que un paciente en otro grupo etario en el cual nos podríamos decidir la traqueostomía. Así es. Gracias, Juan. ¿alguna otra pregunta? Así, doctora Marta García, docencia le agradece por su excelente participación. Muchas gracias a todos por su presencia y por estar aquí.